El duque rico compró el último recuerdo de la mujer humillada, pero el secreto del medallón lo destrozó. ¿Sabías que, a veces, la única forma de salvar tu futuro es vendiendo pedazos de tu pasado, aunque eso signifique traicionar a quienes más amaste? Suena contradictorio, e incluso algunos dirán que es una cobardía, pero la verdad contraintuitiva es que el dinero no compra la felicidad, sino que compra el derecho a enfrentarte a tus propios demonios cara a cara. En este vilarejo de sombras, vamos a descubrir por qué aferrarte a un recuerdo puede ser la cadena que te impide volar, mientras que soltarlo podría ser el acto de libertad más grande de tu vida. Si alguna vez te has sentido una persona humillada por las deudas o por un romance que te dejó cicatrices, quédate conmigo, porque hoy aprenderás a transformar tus heridas en tu mayor activo financiero y emocional. Muchos creen que para ser exitoso hay que olvidar de dónde venimos, pero yo te digo que quien ignora su origen está condenado a mendigar su destino. Es una creencia fuerte, lo sé, y quizás te resulte polémica, pero la realidad es que Elena tuvo que poner un precio a su alma en este vilarejo para entender que su valor era incalculable. En los próximos minutos, te daré la recompensa rápida de entender cómo negociar con tu pasado sin perder tu esencia, usando el ejemplo de un simple medallón de plata que escondía un secreto capaz de hacer llorar a un hombre de piedra. Prepárate, porque lo que verás no es solo un cuento de 1920, es un espejo de tu propia lucha por la dignidad en un mundo que intenta ponerte precio cada día. ¿Qué fue lo que Elena encontró realmente al final del camino? ¿Una fortuna de monedas o la redención de un romance que todos daban por muerto? Te aseguro que la respuesta no es la que esperas, y la inscripción oculta en ese metal te hará cuestionar todo lo que crees saber sobre la lealtad y el perdón. No dejes que la curiosidad te mate. Mejor deja que te guíe a través de este vilarejo, donde la nieve oculta secretos, pero la verdad siempre encuentra una forma de brotar. Al final de esta historia, no serás la misma persona. Tendrás en tus manos la clave para que nunca más te sientas una persona humillada por las circunstancias, sino dueña de tu propio legado. Imagínate por un momento a Elena, caminando con el paso pesado bajo una nieve fina que no perdona. En ese vilarejo europeo de los años 20, donde el frío se cuela por los huesos como un susurro de muerte inminente. Sus manos, ya moradas y agrietadas por la falta de abrigo, aprietan contra su pecho un medallón de plata con una fuerza desesperada, como si fuera el último latido de un romance que el tiempo y la tragedia le arrebataron sin piedad alguna. Vaya situación, verse reducida a la sombra de lo que uno fue, sintiéndose profundamente humillada por un destino que parece disfrutar con su desgracia en cada esquina de este vilarejo gélido. A veces, la vida nos pone en una encrucijada donde la dignidad se convierte en un lujo que el estómago no puede permitirse, y es ahí donde descubrimos de qué madera estamos hechos realmente. Es como cuando un emprendedor tiene que vender su equipo más preciado para pagar las deudas de un negocio que fracasó. Duele en el alma, pero la supervivencia es una maestra que no acepta excusas ni nostalgias baratas, especialmente cuando el hambre acecha en un vilarejo donde nadie te tiende la mano. Si alguna vez te has sentido así, como una mujer humillada por las circunstancias, recuerda que el primer paso para la libertad es aceptar que el pasado, por muy hermoso que haya sido ese romance, no puede darnos de comer hoy. El pilar de esta historia, fíjate bien, reside en una ironía tan amarga que quema más que el hielo. Ese objeto sagrado, que para ella vale el pan de mañana, está a punto de ser comprado por el mismísimo hombre que sembró las ruinas de su ayer. Al cruzar el umbral de la tienda de antigüedades, el aire se vuelve denso, cargado de un aroma a olvido y a ese romance marchito que ella intenta transmutar en sustento, sabiendo que volverá a ser humillada por la mirada de quien le robó la paz. Entrar en ese lugar es un acto de valentía suprema, una lección de humildad radical que nos enseña que, a veces, hay que mirar al monstruo a los ojos para poder seguir adelante en este vilarejo de sombras. Es el equivalente práctico a tener que pedirle una recomendación a un jefe que te despidió injustamente, una píldora difícil de tragar,
pero necesaria para abrir una nueva puerta en tu carrera profesional. Para aplicar este nivel de resiliencia en tu propia vida, te recomiendo que estudies El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl, porque solo entendiendo que puedes elegir tu actitud ante el dolor, dejarás de sentirte una persona humillada por los caprichos de terceros. En el silencio de esa tienda, el peso del romance perdido se siente en cada fibra de su ser, mientras el mostrador de madera vieja espera una decisión que cambiará el curso de su historia en este pequeño y cruel vilarejo. Ahora, escucha con atención, porque aquí es donde la trama se complica de una forma que ni el más sabio de los hombres podría prever. ¿Por qué aquel sujeto, ahora envuelto en sedas y con el aura de un hombre distinguido, decidió regresar a las cenizas de este vilarejo? Quizás busca un perdón que no merece o intenta recuperar los fragmentos de un romance que él mismo hizo pedazos, dejando a una mujer noble totalmente humillada ante los ojos del mundo. La psicología humana es un laberinto fascinante. A menudo, los que más daño hacen vuelven al lugar del crimen buscando una validación que el dinero no puede comprar, lo que convierte este encuentro en un duelo de voluntades sin precedentes. Esta es una verdad contraintuitiva. El que parece tener el poder por su dinero es en realidad el que más cadenas arrastra del pasado que dejó en este vilarejo europeo. Elena estira su mano. El metal del medallón brilla por última vez bajo la luz tenue, y el conflicto entre la necesidad y el orgullo estalla en un silencio que grita verdades que nadie quiere escuchar. Lo que ella no sabe es que ese objeto guarda un secreto que quema más que el fuego. Y antes de que ese hombre abra la boca para sellar el trato, el aire se congela por algo mucho más profundo que la nieve exterior. Pero para entender el verdadero peso de lo que está en juego, debemos mirar hacia atrás, hacia la soledad de una casa que alguna vez estuvo llena de luz. El ambiente en la casa de Elena es un eco de lo que ya no está. Un rincón de este vilarejo donde el silencio pesa más que las vigas de madera vieja que sostienen el techo. El aire está cargado con el olor a leña húmeda y la ausencia dolorosa del perfume de lavanda de su madre, una fragancia que una vez llenó los días de un romance tierno y familiar que parecía eterno. Caminar por esas habitaciones vacías es sentirse, en cierta forma, una mujer humillada por el tiempo. Como si las paredes mismas recordaran la abundancia de antaño y se burlaran de la carencia del presente absoluto. Si alguna vez has perdido un refugio emocional, sabrás que el vacío no es la falta de cosas, sino la presencia de recuerdos que ya no tienen dónde aterrizar en este frío vilarejo. Es como cuando dejas de usar un aroma porque te recuerda a alguien que se fue. El espacio físico queda, pero la esencia se ha evaporado, dejando a Elena atrapada en su propia fortaleza de soledad. En medio de esa penumbra, surge un flashback sensorial que golpea más fuerte que el viento del vilarejo, llevándola al día en que su madre, con manos temblorosas pero ojos firmes, le entregó el medallón. «Hija mía, este metal guarda el camino de vuelta», le susurró, sellando una promesa que hoy parece un chiste cruel para quien se siente humillada por la necesidad de vender su alma por un mendrugo. Aquella joya no era solo plata, era el testamento de un romance sagrado con sus raíces, un recordatorio de que somos los guardianes de nuestra propia historia, incluso cuando el mundo intenta borrarnos del mapa. Como consejo práctico, te diría que nunca subestimes el poder de un objeto con historia. En obras como El alquimista, aprendemos que los tesoros no siempre son oro, sino señales que nos guían a casa. Elena guarda ese recuerdo en su pecho, sabiendo que en este vilarejo europeo, la verdadera riqueza no es lo que tienes en el bolsillo, sino aquello que no estás dispuesta a traicionar jamás. Pero cuidado, querido oyente, porque el metal frío puede llegar a quemar mucho más que el fuego más intenso cuando entra en contacto con la mano que realmente conoce su valor oculto. Elena sale de su casa, dejando atrás la sombra de ser una mujer humillada para enfrentar el destino en la tienda donde el romance y la traición se darán la mano bajo la luz vacilante de las lámparas de aceite.
El narrador nos advierte con un susurro cómplice. La plata tiene memoria, y el camino de vuelta que prometió su madre en aquel vilarejo está a punto de cruzarse con el hombre que trazó su camino de ida. A veces, para recuperar lo que perdimos, debemos caminar directamente hacia la boca del lobo, armados solo con la verdad de un objeto que brilla con luz propia en la oscuridad. Lo que está por suceder en ese encuentro hará que el frío de la nieve parezca un cálido abrazo comparado con la revelación que aguarda tras el mostrador de madera vieja y pulida. Elena deposita el medallón sobre el terciopelo raído del mostrador, sintiendo cómo el aire se detiene en este rincón del vilarejo. De las sombras emerge él, con el rostro surcado por los años, pero manteniendo esa mirada que una vez la dejó humillada. Es el clímax de un romance que se transformó en ceniza, un encuentro que parece orquestado por un destino algo macabro. Como cuando te cruzas con un viejo rival en el momento de mayor necesidad, la tensión se puede cortar con un cuchillo. En este vilarejo, el pasado no se entierra, simplemente espera el momento justo para morderte los talones con fuerza. Él observa la joya, y algo en su postura cambia, pues reconoce la pieza que él mismo entregó a la madre de Elena. No sabe quién es la mujer que tiene enfrente, pero el peso de ese antiguo romance brilla en sus pupilas cansadas. Es una lección de vida. El rastro que dejas, ya sea de amor o de alguien que dejaste humillada, siempre vuelve. Si quieres evitar sorpresas amargas, siembra respeto en cada vilarejo por el que pases, pues las acciones son bumeranes emocionales. El silencio en la tienda se vuelve un lenguaje propio, cargado de verdades no dichas que flotan bajo la luz mortecina. En ese instante, el tiempo se congela, y el latido del vilarejo parece detenerse para presenciar este duelo de almas heridas. Antes de que él rompa el silencio, dime, ¿desde qué rincón del mundo nos escuchas y sientes el peso de esta historia? Sentirse humillada es un dolor universal, pero la redención que nace de un romance roto es una medicina poderosa. Quédate conmigo, porque lo que él está a punto de decir no es solo una oferta, es la llave de un secreto. El destino ha barajado las cartas y Elena está a punto de jugar la partida más importante de su vida. El hombre pone sobre la mesa una suma que sacudiría los cimientos de cualquier vilarejo pobre en 1920, caramba, una verdadera fortuna que saciaría el hambre de 10 inviernos. Pero, como todo en la vida, hay un truco. Él exige conocer la historia detrás de ese medallón, el alma de aquel romance que él mismo cree haber enterrado bajo capas de seda y olvido. Elena se ve allí, frente al verdugo de su pasado, sintiéndose nuevamente humillada por tener que vender sus recuerdos más sagrados a quien menos los merece. Es el precio de la supervivencia. Una lección práctica sobre cómo el dinero a veces intenta comprar lo que el corazón no está listo para entregar libremente en este rincón del mundo. Si alguna vez has tenido que negociar tu paz mental por un cheque, sabrás que el sabor del oro puede ser tan amargo como la nieve derretida en los zapatos rotos. ¿Debería Elena abrir su pecho y confesar que ella es la hija de aquel romance, o simplemente tomar el botín y esfumarse del vilarejo para no volver a ser humillada por nadie jamás? Este es el dilema del héroe, una encrucijada que Napoleon Hill describiría como el momento donde se forja el carácter o se vende la esencia por un plato de lentejas. Imagina que te ofrecen el ascenso de tu vida, pero a cambio de traicionar tus valores más profundos. Vaya encrucijada, ¿verdad? La sabiduría nos dice que la verdad es una moneda de doble cara. Puede liberarte o puede hundirte más en el fango de este vilarejo europeo. Elena respira hondo, consciente de que su identidad es el único tesoro que el dinero de este hombre aún no ha podido profanar del todo en esta fría mañana. Al final, ella acepta el pago inicial, un fajo de billetes que le asegura no volver a ser una mujer humillada por la falta de pan, pero guarda su nombre bajo 7 llaves en su garganta. Se aleja de la tienda con el dinero quemándole el bolsillo, dejando al hombre con la duda sembrada sobre aquel romance que marcó su juventud en este vilarejo gris. Es un pequeño triunfo táctico, como cuando logras una victoria parcial en una negociación difícil, sin revelar todas tus cartas al oponente todavía. Pero cuidado,
porque los secretos guardados a presión suelen explotar en el momento menos pensado, como una tormenta que se gesta en el horizonte tras las montañas. Y lo que ese hombre está a punto de descubrir al abrir la tapa del medallón en la soledad de su estudio, bueno, eso es harina de otro costal. En la penumbra de su despacho, aquel hombre abre el medallón con manos que tiemblan como hojas al viento, descubriendo una inscripción oculta que Elena jamás había visto en todos sus años de penuria en el Vilarejo. Es un mensaje tallado con el fuego de un romance prohibido, una verdad que desmorona su fachada de poder y lo deja, por primera vez en décadas, sintiéndose una sombra humillada por su propia cobardía pasada. Al leer esas palabras, el arrepentimiento le desborda el alma, recordándonos que el éxito material es un castillo de naipes si los cimientos están construidos sobre la traición a quienes más nos amaron. Vaya lección. Es como cuando un gran empresario alcanza la cima solo para darse cuenta de que descuidó lo único que realmente importaba, su paz interior y la lealtad de su propia gente en el Vilarejo. Para aplicar esto hoy mismo, te sugiero que hagas un inventario de tus relaciones. No dejes que el brillo del oro te ciegue ante la riqueza humana que ya posees, porque la verdadera sabiduría consiste en valorar el legado antes de que se convierta en un simple recuerdo de plata fría. El destino, que a veces parece disfrutar viéndonos sufrir, decide entonces dar un giro de 180 grados. Aquel hombre, con el rostro bañado en lágrimas de una vergüenza tardía, busca a Elena para devolverle el objeto de su romance. Ya no es una mercancía que se vende por hambre, sino un legado sagrado que regresa a sus manos para que nunca más vuelva a sentirse una mujer humillada por el peso de su historia en este Vilarejo europeo. Al entregárselo, él le pide un perdón que ella no está obligada a dar, pero que la libera de las cadenas invisibles que la ataban a ese pasado de sombras y frío constante. Imagina que recuperas algo valiosísimo que creías perdido para siempre, como una oportunidad de negocio que vuelve a tocar a tu puerta después de años de esfuerzo y resiliencia absoluta. Esta restitución es la prueba de que, cuando actúas con integridad, la vida misma se encarga de equilibrar la balanza, transformando el dolor del Vilarejo en una corona de dignidad que nadie podrá arrebatarte jamás, ni con todo el dinero del mundo. Como bien decía mi abuelo, a veces la vida nos obliga a vender nuestras memorias solo para que el destino pueda devolvernos las limpias de las amarguras del ayer, permitiéndonos escribir un nuevo capítulo de este romance llamado existir. Elena camina ahora por las calles del Vilarejo con la frente en alto, sabiendo que ya no es la joven que fue humillada, sino la guardiana de una verdad que brilla más que cualquier moneda de plata bajo el sol de invierno. Esta historia nos enseña que el dolor es temporal, pero la lección que extraemos de él es eterna, siempre y cuando tengamos el valor de enfrentar nuestras propias sombras en el espejo de la realidad cotidiana. Oye, quédate con este pensamiento. Tu pasado no define tu futuro, solo le da el contexto necesario para que tu victoria sea mucho más dulce cuando finalmente alcances la cima de tu propia montaña personal. Pero mientras Elena encuentra la paz, a pocos kilómetros de allí, en un camino embarrado, un carruaje abandonado guarda un secreto diferente, una carta que nunca fue abierta y que cambiará la vida de alguien más. La vida en este Vilarejo nos exige un coraje inmenso para no terminar con el alma humillada por las circunstancias externas que a menudo parecen estar fuera de nuestro control. Hoy has recibido la llave maestra para abrir un nuevo romance con tu propia superación personal, comprendiendo que el pasado debe ser un maestro sabio y no una celda perpetua que te impida avanzar. Aplica este saber hoy mismo. Identifica esa vieja herida que todavía escuece y conviértela en el motor de tu nueva empresa o en el pilar de tu proyecto de vida más ambicioso. No permitas que el frío de la duda congele tu capacidad de ver la inscripción oculta que el destino ha grabado para ti en cada desafío que enfrentas cada mañana. ¿Realmente vas a seguir viviendo a la sombra de lo que otros dictaron para ti en este pequeño Vilarejo de mentes estrechas y corazones cerrados? ¿Vas a permitir que una traición del ayer o un romance que no floreció te mantenga en la posición de una persona humillada, que ha olvidado su propio valor infinito y su potencial sin límites?
La vida es demasiado breve para conformarse con las migajas de una existencia que no te pertenece. Así que es hora de que te levantes y reclames lo que es tuyo, por derecho de nacimiento. Te desafío a que tomes una decisión incómoda hoy mismo, algo que te saque de tu zona de confort y te acerque a la persona que siempre soñaste ser cuando eras niño. Si estás listo para dejar de ser una víctima del azar y convertirte en el arquitecto de tu propia fortuna, suscríbete ahora mismo al canal y activa las notificaciones para seguir este romance con el conocimiento superior que transforma vidas. En este vilarejo digital que estamos creando, no permitiremos que nadie se sienta una persona humillada por la falta de herramientas o de guía, porque juntos estamos construyendo un legado de sabiduría, poder y libertad. Deja tu comentario abajo y dinos, ¿qué parte de tu pasado decides soltar hoy para abrazar tu futuro con las manos limpias? Nos vemos en el próximo nivel de tu transformación personal y financiera.